Hola, soy Sebastián Levitsky, psicólogo social, estudiante de licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Arturo Jauretche. Vivo en Berazategui, zona sur de la provincia de Buenos Aires, y presido una ONG y soy operador político en el partido Igualar Berazategui, y también formo parte del Ateneo CFK también en nuestro distrito. Para introducirnos un poquito en el eje que elegimos, mujer, violencia y discapacidad, vamos a contar que cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992, ¿sí? Con el propósito de generar conciencia y llevar a cabo acciones tendientes a lograr la igualdad de oportunidades, ¿no? y el ejercicio pleno de derechos. Eso es importante que comencemos comentándolos para ir adentrándonos un poquito en esto de generar un aporte más, traer esta propuesta y esta divulgación y sensibilización, ¿sí?, en estos temas que atraviesan las vidas de las mujeres y las relaciones entre los géneros. Como también sabemos, en esta ocasión sumamos a los múltiples aspectos que definen y complejizan la condición femenina y de género la temática de discapacidad. Por ende, merecemos recordar que cuando hablamos de género, ¿sí?, lo tenemos que pensar en un sentido no exclusivamente binario, o sea, masculino y femenino, sino referimos a los modos que se organizan las diferencias sexuales, ¿sí?, en cada contexto y momento histórico. Es lo fundamental, que empecemos a verlo con otra perspectiva. Entonces, utilizar esta perspectiva, llamada la perspectiva de género, como herramienta de análisis, nos posibilita reconocer las relaciones de poder, ¿sí?, que se dan entre los géneros y el impacto que esto genera en las personas. La categoría género es una construcción social y cultural que se entrecruza con otras relaciones sociales como por ejemplo la edad, la clase social, la nacionalidad, el origen étnico, la condición física, entre otras. Sabemos que esto compete a un hecho social. En el análisis de ese incruzamiento vamos a encontrar categorías que se pueden observar relaciones de poder y claramente desigualdades históricas específicas, que no son una adición de desigualdades, sino que generan un tipo de desigualdad diferente. Vamos a llamar a esto interseccionalidad, ¿sí? Lo habrán escuchado. En la interseccionalidad, género y discapacidad se comportan como dos componentes constitutivos que generan al menos tres tipos de desigualdades que ahora vamos a desarrollar para tener un poco más de análisis. En consonancia a lo que dijimos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas y en el 2007, y ratificada por la Ley 26.378 en el año 2008, reconoce en su preámbulo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar más expuestas a un riesgo mayor, dentro o fuera del hogar, ¿sí?, ya sea de violencia, lesiones o abusos, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. Al tiempo también subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentalmente para las personas con discapacidad. Es por esto que desde la fase institucional, legal, social, cultural y ante la escasez de datos e información específica en la temática, se torna necesario visibilizar la problemática de las mujeres con discapacidad. Claramente que viven discriminación y violencia en sus vidas cotidianas, y hay que indagar en las condiciones que se generan, ¿no?, y las prácticas que contribuyen a revertirlas. ¿De qué hablamos cuando decimos discapacidad? Bien, ahí, de acuerdo a los lineamientos de la convención, como estuvimos contando, se concibe la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, claramente. O sea, una sociedad que esté en igualdad de condiciones con los demás. En consonancia con ello, hacemos referencia a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo,
al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, ¿no? En igualdad de condiciones con los demás. A eso me quería referir un poquito en lo anterior. Entonces, de esta manera, la discapacidad ya no es vista como un déficit de la persona, sino que se centra en las formas en que la estructura social limita o excluye a las personas con discapacidad. Es un poco lo que hoy queremos generar con esto. En el transcurso de la historia no siempre fue así, ¿sí? Esto ha ido evolucionando. La concepción sobre la discapacidad fue modificándose y se abordó desde una variedad de perspectivas, cada una de las cuales generó prácticas diferenciadas. Los modelos sobre la discapacidad a lo largo de la historia, han sido, digamos, algo fundamental como para ir teniendo conceptos. Nosotros vamos a tomar el modelo social, ¿no? Donde la discapacidad es el foco que está puesto en el déficit de la persona como problema a resolver. La mirada se centra en los médicos que van a decidir la terapia para rehabilitar el cuerpo deficiente y adaptar a la persona con discapacidad al entorno dado. Se torna la discapacidad como una construcción social y el foco está puesto en el entorno que restringe, ¿no? Y limita o impide a personas con discapacidad con diversidad funcional. Perdón. Y esto que le lleva a no vivir una vida en sociedad. Entonces se da foco en eso, en la parte social. La discapacidad es entendida como un déficit de la persona por las barreras del entorno, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede un poco claro. Entonces, ¿qué prácticas se generan? El problema se centra en el seno mismo de la sociedad y sus prácticas segregatorias. La solución consiste en un conjunto de acciones que llevarán claramente a cabo todos los actores sociales basados en una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Las personas con discapacidad o la persona con discapacidad es vista como sujeto de derecho y es quien debe tomar decisiones sobre su cuerpo. No puede tomarlo otra persona, ¿no? Si bien existe un avance en la concepción sobre la discapacidad y en el acceso sustantivo a los derechos tendiente a alcanzar la igualdad, las personas con discapacidad aún se encuentran, ¿no?, con obstáculos, con barreras, lo vemos día a día, que obstruyen la posibilidad de alcanzar esa igualdad real. No hay una igualdad real. Estos obstáculos son productos de algunas concepciones sedimentarias del modelo tradicional y médico que aún conviven en nuestra sociedad. Y estas concepciones son generadores de discriminación y barreras hacia las personas con discapacidad. Cuestiones que hay que desarrollar y hay que empezar a trabajarlas y pensarlas de otra forma. Cuando hablamos de discriminación y discapacidad, entendemos que la discriminación es una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre una base de un prejuicio, un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, que tiene por efecto, ya sea intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Esto lo decía Cepeda en el 2016 en uno de sus libros, y es muy claro, ¿sí?, que en lo que respecta a las personas con discapacidad se entiende por discriminación, por motivos de su discapacidad, ¿sí? Entonces podemos aclarar que es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones, claramente, de todos los derechos humanos, como dijimos, y libertades, fundamentalmente en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, civiles u otros ámbitos. Vamos a ver que hay diferentes tipos de discriminación hacia las personas con discapacidad. Vamos a hacer alusión ahora a los diferentes tipos de discriminación que estas personas se pueden enfrentar y vamos a hacer algunos ejemplos como para que vayan quedando claros. Lo importante es saber esto, ¿no?, de que hay distintos tipos de discriminación. Por ejemplo, tenemos la discriminación por asociación, que es cuando una persona discriminada es discriminada por sus vínculos con una persona con discapacidad. Ejemplo: una mujer, madre de una niña con discapacidad, que es rechazada de su búsqueda laboral porque el empleador considera
que la discapacidad de su hija le va a quitar tiempo para desarrollarse correctamente en sus tareas laborales. Ese es un tipo, ¿no? Discriminación directa después tenemos. Cuando una persona recibe un trato menos favorable que otra en una situación similar por causa de su discapacidad. Un ejemplo, un espacio recreativo que no cuente con juegos que estén adaptados o con un diseño inclusivo, ¿sí? Ese es un ejemplo de ese tipo de discriminación. Después tenemos la discriminación indirecta, cuando leyes, políticas o prácticas, en apariencia neutras, influyen de manera desproporcionadamente negativa para algunas personas o grupos. Un ejemplo, un lugar de formación, ¿no? Que ofrece herramientas de capacitación y de ascenso en cuales las prácticas de aprendizaje y el material bibliográfico usado no resulten apropiables por personas con algún tipo de discapacidad. Puede ser auditiva o visual, por ejemplo. Después tenemos discriminación estructural o sistemática, cuando se presentan patrones ocultos o encubiertos de comportamientos institucionales, tradicionales, culturales, normas o reglas sociales discriminatorias. Ejemplo, una consulta médica en la que el profesional le habla al acompañante por considerar que la persona con discapacidad no va a lograr entenderlo, o no puede dar una respuesta por sí mismo. Ahí tenemos ese tipo de discriminación. Después tenemos la discriminación múltiple o interseccional, ¿sí? Eso sucede cuando hay distintos motivos de discriminación, como ser género y discapacidad. Operan e interactúan entre sí en forma simultánea, de tal manera que resultan inseparables. Ejemplo, desigualdad de sueldos en un mismo cargo, suponiendo la dificultad o inferioridad por razones de género y discapacidad, ¿sí? Por eso actúan múltiples. Sabemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea que los estados son partes en generar las medidas correspondientes para prohibir los motivos de discriminación, ¿no? Hacia la discapacidad en este caso. A la vez tienen que tomar medidas destinadas a concientizar, fomentar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, hay que luchar contra esos estereotipos, prejuicios, promover el reconocimiento de las capacidades para las personas con discapacidad. Esto todo lo tiene que también formular y proveer, digamos, de algún modo el Estado. Sin embargo, sabemos que las leyes por sí solas no son suficientes para modificar estos comportamientos. Esto viene, como dijimos, de estructuras sociales, entonces también tiene que partir de la sociedad. Se requiere el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, posibilitando espacios de participación, de inclusión, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, favoreciendo la autonomía sobre sus propias vidas. Y para lograr esto es necesario eliminar las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales, ¿no?, a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Bien, ahora podríamos hablar un poco de lo que son las barreras, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud describe a las barreras como factores del entorno de una persona que cuando están ausentes o presentes limitan funcionamiento y crean discapacidad. Limitan funcionamiento y crean discapacidad. Miren lo que estamos hablando. Las barreras pueden ser clasificadas en diferentes modos, como por ejemplo tenemos las barreras físicas. Estas refieren a obstáculos que bloqueen a una persona en el desplazamiento o acceso a espacio físico, ¿sí? Acá podemos hablar de, un escalón de una entrada a un edificio, ¿sí?, que impide el ingreso de la movilidad con una silla de ruedas, ¿sí? Eso vendría a ser en la parte física. Cuando hablamos de barrera comunicacional, las barreras comunicacionales son las barreras donde se enfrentan las personas con discapacidad que afectan la audición, o sea, la discapacidad que tienen afectada la audición, el habla, la lectura o el entendimiento, y usan maneras alternativas de comunicación. Ejemplo, en este tipo de barrera que enfrentan las personas con dificultad auditiva cuando no encuentran interlocutores capacitados en lengua de señas, ¿no?, en las instituciones donde concurren. Eso es un poco también lo que sucede hoy en día. Después tenemos la barrera actitudinal, ¿sí? Este tipo de barrera
incluyen los estereotipos, estigmas, prejuicios y expresiones de discriminación. Son las más básicas, ¿sí? Y contribuyen al desarrollo de otras barreras. Sabemos que los actos van generando, crean esto, ¿no? Un ejemplo de esta barrera es, por ejemplo, la creencia. La creencia puede ser de que una mujer con discapacidad no será madre, ¿sí? Lo cual genera que los baños, por ejemplo, adaptados no tengan cambiadores para bebé. Entonces, en esta barrera multiactitudinal, iba a decir, actitudinal, deriva de una barrera física, ¿sí? Entonces, basamos eso. Después vamos a hablar un poco del diseño universal y los ajustes de razones. Cuando hablamos de las barreras, que planteamos superarlas en pos del alcance de una igualdad, generar condiciones en cuanto al goce y al ejercicio de los derechos entre las personas, también vemos obstáculos subyacentes del ambiente, ¿sí? Donde pueden ser superados a partir de la aplicación de ajustes razonables y en el establecimiento de un diseño universal, con el objetivo de que tengan todos las mismas posibilidades de acceso en términos inclusivos a los diferentes espacios físicos, como dijimos, culturales, sociales y laborales. Por eso se piensa en un diseño. Cuando hablamos de ajustes razonables, bueno, ahí podemos decir que son todas las modificaciones y adaptaciones que resultan necesarias y adecuadas para garantizar los derechos de igualdad de trato y condiciones. Corresponden a aquellas medidas destinadas a adaptar al entorno a las necesidades específicas. Esto lo pueden encontrar claramente en el Manual de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, como ser, por ejemplo, la adaptación de herramientas de trabajo, las maquinarias, como también la realización de ajustes en la forma de organización y trabajo, en el trabajo y en los horarios, ¿sí? Eso también es importante. Cuando hablamos de diseño universal, como venimos planteándolo, lo podemos definir como el diseño de productos, entornos, programas y servicios, que pueden ser utilizados por las personas por igual, sin que sea necesario realizar adaptación alguna ni tampoco un diseño especializado, ¿sí? O sea, que sea inclusivo para todos, todas. Se plantea como objetivo, en este caso, garantizar que todos los consumidores accedan a ese programa, servicio o entorno en igualdad de condiciones, ¿sí? Sin exclusión, sin restricción, y que se realice en una forma respetuosa y digna, principalmente. Por un lado, esto implica realizar claramente una planificación por anticipado y por adoptar medidas de carácter general. Acá el Estado tiene un papel muy importante en el diseño universal, ya es que quien tiene que garantizar, ¿no?, el acceso a todas las personas, eliminando las barreras, como venimos hablando, de todas las personas con discapacidad. También esto, ¿no?, de empezar a ver no solo lo público, sino lo privado, que es importante porque la discriminación está en todos lados. Entonces, como mencioné anteriormente, si bien los avances en materia de legislación posibilitan mecanismos tendientes a la inclusión de las personas con discapacidad, es necesario que sean acompañados con modificaciones en las estructuras sociales y en la percepción que tiene la sociedad en relación a las personas con discapacidad. Esto es importantísimo, ¿sí?, mirarlo de este modo. Por esto, en este sentido, es necesario y se hace necesario desconstruir ciertos estereotipos que se han instalado a lo largo del tiempo. Estereotipos, cuando hablamos de estereotipos, consisten en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría, ¿no?, de las personas como representativa de un determinado colectivo o grupo social, por parte de la sociedad. Son mandatos sociales o creencias fijas que van construyendo identidad de las personas, por eso le decimos mandatos sociales. Cuando hablamos de estereotipos de género, son ideas construidas y reproducidas culturalmente en un entorno a las diferencias de género. Son mandatos también sociales sobre el ideal masculino y femenino que transmiten el conjunto de características que la sociedad espera de un varón y de una mujer, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un varón y qué tiene que hacer una mujer? Bueno, ahí está el kit de la cuestión. Después tenemos los estereotipos de las personas con discapacidad también. Y esto es en cuanto a las creencias construidas y reproducidas socialmente sobre las personas con discapacidad. Suelen recrear imágenes
que las posicionan en dos extremos, ¿sí? Una, como personas incapaces de realizar ciertas cosas o ciertas tareas, ¿sí? La otra, como héroes, heroínas, capaces de llevar una vida normalizada pese a su discapacidad, ¿sí? A ellos se suman dos percepciones estereotipadas, como hacerlas receptoras de servicios caritativos o considerarlas incapaces de tomar decisiones en forma autónoma, ¿sí? O sea, o van para caridad o incapaces. La generación y difusión de estereotipos en relación a las características de las personas con discapacidad generan procesos de exclusión y de restricción que impiden, dificultan y obstaculizan el ejercicio de sus derechos. Hay que tener claro eso. ¿Y qué sucede cuando estos estereotipos se combinan? ¿Qué sucede cuando se es una mujer con discapacidad? Bueno, ahí viene la interseccionalidad que hablamos de género y discapacidad, ¿sí? Ahí vamos a entrar en ese tema. En la situación de las mujeres con discapacidad se produce una combinación de desigualdades que no son la sumatoria de la desigualdad y discriminación. Y generada claramente por ser mujer por un lado y la desigualdad de discriminación generada por una persona con discapacidad, ¿no? Por el otro, sino que forja un nuevo tipo de desigualdad, ¿sí? Y esto es específico, posiciona a las mujeres con discapacidad en una evidente situación de desventaja en relación al resto de la ciudadanía. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué hay esta mirada? Bueno, nada, la interseccionalidad de género y discapacidad se comporta como dos componentes constitutivos que generan al menos tres tipos de desigualdades, ¿sí? Y ahí empieza un poco, ¿no? A desmenuzarse todo este tema. Desigualdad y discriminación de las mujeres con discapacidad basadas en rasgos de características físicas, psíquicas y entre otras. Desigualdad y violencia de género basada en la construcción histórica y social desde un sistema patriarcal heteronormativo. ¿Sí? Desigualdad y discriminación basada en la relación mujer-discapacidad debido a que los roles asignados socialmente a las mujeres con discapacidad son restrictivos que se los atribuyen al resto de las mujeres. O sea, son más restrictivos que los que se los atribuyen al resto de las mujeres. En consonancia a esto, la Convención sobre los Derechos Humanos, sobre los derechos de las personas con discapacidad, reconoce en su preámbulo la necesidad y la importancia de incorporar perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el goce de los derechos humanos y las libertades, fundamentalmente para las personas con discapacidad, que es lo que estamos hablando. Y reconoce que las mujeres, nuevamente, como dije anteriormente, y niñas con discapacidad suelen ser las más expuestas, ¿sí? A este riesgo mayor que hablábamos hoy, dentro, fuera del hogar, con violencia, lesiones, abusos, abandono, trato negligente o maltrato o explotación. Esto se debe a que las mujeres con discapacidad son percibidas por parte de la sociedad como mujeres necesitadas, ¿sí? Dependientes y pasivas, o sea, estas características que vienen históricamente asignadas al estereotipo femenino, pero al mismo tiempo se las considera incapaces, ¿sí? de situarse en aquellos roles femeninos. O sea, le están dando ciertas adjudicaciones y por otro lado no. Entonces hay una dicotomía ahí, ¿no? Si bien las mujeres con discapacidad son un grupo heterogéneo y su identidad, además del género, está atravesada por una multiplicidad de circunstancias como condiciones económicas, nacionalidad, origen étnico, creencias, pautas culturales, entre otras, se han construido históricamente estereotipos específicos hacia el grupo de mujeres con discapacidad, como ser que se las considera dependientes y débiles. Dependientes y débiles, fíjense, ¿no? Se considera en algunas ocasiones al cuerpo de las mujeres con discapacidad como cuerpos infantiles, asexuados, que se les cercena a su vez la autonomía de reconocer cuando están padeciendo un abuso. Se considera que no pueden decidir sobre su propio cuerpo o sobre sus deseos sexuales. Se las considera incapaz de ejercer la maternidad, ¿sí? Entonces ahí están esas cuestiones, esas creencias estereotipadas que hay que cambiar. Entonces todas estas creencias estereotipadas y erróneas
sumando a la idea generalizada de que las niñas y mujeres con discapacidad se encuentran imposibilitadas de realizar denuncias o comunicar abusos, genera que se encuentren en una situación de vulnerabilidad particular, ¿no? Y factibles de vivenciar violencia, abuso e imposibilitadas de acceder a derechos como cualquier ciudadano particular, o a los derechos sexuales o a los derechos reproductivos. Entonces ahí tendremos que hablar un poco de género, discapacidad, derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Porque tal como lo mencionamos, la discriminación interseccional tiene gran impacto en los derechos de las mujeres con discapacidad y sobre todo en los derechos sexuales y reproductivos de las mismas. Cuando hablamos de derechos sexuales y de derechos reproductivos como una parte fundamental de los derechos humanos, ¿no? Pensémoslo así. Entonces, hablando de discapacidad, cuando nos referimos a la discapacidad, de disfrutar de una... O sea, no están permitidas disfrutar de una sexualidad elegida, sin violencia, sin coerción de riesgo, ¿sí? Y cuando hablamos sobre sus derechos reproductivos, no se concierne la manera libre de elegir si se quiere tener hijo o no, o si se quiere tener hijo espaciadamente, no en el tiempo. Y bueno, para acceder a ambos derechos se hace necesario tener información, ¿sí? Y información suficiente y acceso a los medios adecuados. Las creencias estereotipadas de las mujeres con discapacidad de las que hablamos están limitadas a estos derechos. Entonces, vamos a traer un ejemplo, ¿no? De cómo se cree que las mujeres con discapacidad son asexuadas. O los consultorios ginecológicos no son adaptados para personas con discapacidad motora, por ejemplo. Entonces, de la misma manera, los establecimientos de salud tenemos que pensar que no suelen tener información en sistema braille, ¿sí? Para las personas discapacitadas con el tema en la discapacidad visual. Entonces no pueden acceder a información necesaria o a saber un vencimiento, tocando, ¿no? Una cajita para saber un vencimiento. Y bueno, también ocurre y se las considera, son incapaces, como dijimos anteriormente, de ser madres, o de manejar su anticoncepción, o de manejar una anticoncepción forzada, que se la maneja otra persona. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea la necesidad de incorporar la perspectiva de género, en este caso, como les dije, para garantizar el acceso y el goce a los derechos. En este sentido, la Ley de Educación Integral resulta un pilar fundamental, ¿sí?, para que se haga este propósito. Ahora vamos a hablar un poco de la violencia de género y discapacidad, ya que venimos hablando de todo esto. Esto revela un poco la distribución del poder, como venimos diciendo, entre los géneros y como de consecuencia la desigualdad y la subordinación de las mujeres. Esto favorece a que vayan dirigidas especialmente a las diversas violencias, como lo dice la ley 26.485, que está planificada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen relaciones interpersonales. Define la violencia contra la mujer como toda conducta, ¿sí?, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito privado como en el público, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte a la vida, a su libertad, a su dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como también a su seguridad. Entonces la ley nos tira tipos de modelos y de violencia, ¿no? Tipos y modalidades, mejor dicho. Entonces la ley distingue estos tipos y modalidades de violencia en las formas que se asume y los ámbitos en los que se desarrolla. Cuando hablamos de tipos, tenemos la física. Cuando decimos física sabemos qué es lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Que está referida a toda acción física que se emplea contra las mujeres, con el objetivo de producir daño, dolor o que exista un riesgo de que se produzca, ¿sí? No hace falta a veces llegar a los golpes. La psicológica, que es otro tipo, tiene como consecuencia el daño emocional y la disminución de la autoestima de estas mujeres, afectando o alterando el pleno desarrollo de la persona, donde busca degradar y controlar estas acciones y comportamientos, creencias, decisiones, utilizando la amenaza, el hostigamiento, la manipulación, el descrédito, la humillación,
donde también aparta a la persona de sus redes. Con el tema del tipo sexual, esta remite a sus acciones que vulneran en todas sus formas, con o sin acceso genital, los derechos de las mujeres. A decidir también en forma voluntaria sobre su vida sexual o reproductiva, por medios de amenaza, coerción, uso de fuerza, intimidación, incluye la violencia, también incluye dentro del matrimonio, la prostitución forzada, el abuso sexual y la trata de personas. Después tenemos otro tipo, que es la económica y patrimonial. Esta también es muy habitual y está dirigida a disminuir los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres y así las obstaculizan a vivir una vida digna. El control de los ingresos, desigualdad salarial también, ¿sí? Por igual tarea. Después tenemos la violencia simbólica. Esta se expresa en patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que se transmiten o reproducen la desigualdad en forma de dominación, discriminación y naturalización de la subordinación de la mujer. Cuando hablamos de modalidades, tenemos la doméstica, que hablando de doméstica, la violación que es la violencia que se ejerce contra las mujeres por parte de un integrante del grupo familiar. Más allá del espacio físico donde suceda, ¿no? Porque no hace falta que sea dentro de la casa. Y esto que afecte la dignidad, sabemos, y el bienestar, integridad sexual, psicológica y económica. Después tenemos la institucional. Es la que se realiza por parte de funcionarios, personal, agentes que pertenezcan a organismos públicos. ¿Y esto qué hace? Quieren impedir o retardar el acceso a que las mujeres, tanto en la política sí, o en el nivel público, ejerzan sus derechos. Por el lado laboral, tenemos otra modalidad que es la laboral, es donde las mujeres sufren discriminación en los ámbitos de trabajos públicos o privados también, obstaculizándoles su inserción, ascenso o estabilidad o permanencia en el trabajo, exigiendo también a veces algunos requisitos como por ejemplo el estado civil, maternidad, apariencia física, se incluyen vulneración de derechos de igual remuneración por igual tarea, o sea, un hombre puede ganar más por hacer la misma tarea que la mujer. Después tenemos la de la libertad reproductiva, contra la libertad reproductiva. Es el derecho de las mujeres a decidir en forma libre y responsable sobre el número de sus hijos que quiere tener o el intervalo, ¿sí? Entre los que quiere tener, como les dije hoy. Después tenemos la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es ejercida por parte del personal de salud sobre el cuerpo y el proceso claramente reproductivo de las mujeres y se expresa en un trato deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Esa es la parte también. Después tenemos la mediática. La mediática es por medio de publicación, difusión de mensajes, imágenes que reproducen estereotipos de género a través de medios de comunicación masivos, promueven la explotación de las mujeres o imágenes que injurien o difamen o humillen la dignidad. Esos son los tipos y los modelos. La violencia hacia las mujeres con discapacidad. Al hacer referencia a la violencia hacia las mujeres, suele a veces pensarse en términos genéricos, una vez más, y se hace como necesario recurrir al concepto de interseccionalidad, ¿no? Trabajado, que venimos hablando, para analizar un poquito mejor esto. Y es importante tomar la consideración en este caso de las personas con discapacidad, y en particular las mujeres que conforman un colectivo social con heterogeneidad en su composición y con especificidades en tener en cuenta. Yo les puedo contar que una investigación realizada por el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, que analizó la relación entre las mujeres en una situación de violencia de género y discapacidad, a partir de las llamadas que se realizaron al 144, en todo el país, y esto fue en el 2016. Y fue un informe sobre personas en situación de violencia y discapacidad. Un 3% de los llamados recibidos corresponden a mujeres con discapacidad. De acuerdo con esta información que se relevó, el 24,7% son mujeres de 61 años o un poquito más. Con relación a los tipos de violencia, se destacaba la psicológica en un 98-97%.
Después la física en un 70% y en una menor medida la económica, ¿sí? En un 35% alrededor. Entre estas las modalidades, la violencia doméstica es altamente representativa, un 95,2%, un montón. Asimismo, por ser el ámbito donde se establecen los vínculos familiares más cercanos, ¿no? Es importante el papel de los hijos en el ejercicio de la violencia. Acá, un 12,3%. La violencia psicológica hacia las mujeres discapacitadas suele expresarse claramente en palabra, actitudes descalificatorias perdón, y humillantes, claramente por su discapacidad, ¿no? Y las frases típicas que por ahí podemos encontrar: ¿quién te va a querer a vos con tu problema? No servís para nada así como estás, no sé, te falta colaboración en la tarea, porque saben que no lo pueden hacer, entonces es como que se agarran de ahí. Y la violencia económica puede estar vinculada también a situaciones de mayor necesidad de dependencia, porque al no poder tener un trabajo digno, entonces la otra contraparte extiende esta violencia, y hace ver, ¿no?, claramente las dificultades que tiene esta persona con discapacidad en la inserción en el mercado laboral. Entonces hay otra forma de violencia también ahí. Con respecto a la sexual, juegan mucho los estereotipos, ¿sí? Esto, como hablamos de tomarlas como infantes, asexuadas, y que son de mayor vulnerabilidad. Se ve mucho eso. Y después, bueno, la doméstica, ¿no? Enfrenta en este caso un par de dificultades que acrecientan las circunstancias, sí. Entonces acá vemos las barreras, volvemos a las barreras arquitectónicas, ¿no? Que impiden el espacio de instituciones o los modos de comunicación, que no contemplan la discapacidad auditiva en los dispositivos de contención, los cuales dificultan el acceso a estas herramientas para ayudar. Entonces sabemos que acá lo que expusimos es un acercamiento muy general, ¿sí? Y situaciones concretas que sufren algunas mujeres con discapacidad. Entendemos que la complejidad de la temática merece ser más profundizada, analizada, tomar cuestiones específicas y estudiarlas bien, y tener la intención también de hacer visible la temática, para que se posibilite, ¿no?, empezar a pensar nuevas estrategias de abordaje, tener otros dispositivos, otras atenciones, otras asistencias, y que tengan la singularidad de las mujeres con discapacidad claramente. Nosotros podemos ver que tenemos a nivel nacional unas principales leyes en materia de discapacidad y género, que es la ley 26.378, se las dejo. Esto aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la República Argentina, como también su protocolo facultativo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto fue en el 13 de diciembre del 2006, con el número 26.485, la ley que les nombré de protección integral, que es para las violencias contra las mujeres, para prevenir y erradicar. Sabemos que nos falta muchísimo para trabajar, pero tenemos que hacer foco en esto. Como decía, sabemos que tenemos que trabajar muchísimo en esto, y lo importante es que haya compromiso, haya responsabilidad, ¿no? Y que podamos hacer de esto algo histórico también, ¿no? Trabajándolo, profundizándolo y tomándolo en cuenta. Agradezco la participación y espero que se haya entendido. Hice todo lo posible para que se comprendiera. Estoy operado, les aclaro, y trato de comunicar la mejor manera posible en este estado, y les agradezco nuevamente que me hayan permitido compartir con ustedes este momento, y espero haber dejado una semillita y que esa semilla pueda germinar para que podamos generar oportunidades, y sobre todo que pueda servir, ¿no? Que sea un aporte, que sea como dije al principio, una propuesta, y que se tome como algo a sensibilizar. Desde ya, muchas gracias a todos los que me escucharon,
y muchas gracias a las fundaciones y a este evento hermoso que generaron de Desafíos sin Barreras.